Hola a todos, aquí les comparto este primer spoiler de Loyal Pink, próxima serie a estrenarse protagonizada por Becky Frink basados en el libro. Capítulo 1. El gran árbol de ciruelas negras. Una chica alta está trepada en las gruesas ramas de un árbol gigante de ciruelas negras, sus hojas siendo adornadas con ciruelas rojas, moradas y negras. Ella se mueve de rama en rama rápidamente, viéndose ágil. Abajo, una chica de piel oscura está extendiendo su canasto con rayas coloridas para atrapar las numerosas ciruelas negras que la chica alta que se encontraba arriba estaba continuamente tirando. Cuando su canasto se llenaba, las echaba en el patio para después volver a extender su canasto y obtener más ciruelas negras. Ella sigue haciéndolo repetidamente hasta que empieza a cansarse. Creo que ya tenemos suficientes, mi señora. Bajo la sombra de un gran árbol, una joven chica llamada Prick, quien es la que recibe las ciruelas, le está diciendo a su Alteza Real la princesa Nilapad, quien continuaba recolectando ciruelas negras, como si ella fuese a arrancar todas hoy. Debería bajar ya antes de que alguien la vea. Aún estoy disfrutando. No creo que alguien me vaya a ver. La princesa grita de regreso, aún lanzando un montón de grandes ciruelas rojas y negras. ¿En serio? Porque creo que veo a Prachón viniendo para acá en este instante. Prick tuvo que mencionar a su superior inmediatamente. Prachón está a cargo de inspeccionar el orden y disciplina del palacio entero, y también tiene la autoridad de castigar a cualquier mala conducta de los sirvientes en el palacio. Prachom tiene un cuerpo grande con piel áspera y bronceada y una cara cubierta por un bigote y barba. Se ve extremadamente formidable. No solo hay sirvientes temerosos de su formidable presencia, la princesa también sabía que Prachom era su enemigo principal cuando hacía travesuras. Mi señora, por favor baje rápido. Ya casi está aquí, le dice Prick apresuradamente. Golpe. Cuando la chica alta cayó al piso fue absolutamente ridículo. Pero cuando la chica que cayó es la princesa más joven que posee el palacio Sawetwarit, donde Prick ha vivido desde que nació, por supuesto que no era divertido. Oh, por Dios, gritó Prick fuertemente. Cálmate, no estoy muerta, solo me raspé las rodillas. Sí, no está muerta, pero yo lo estaré. Definitivamente me castigarán con la guillotina. Brick está tan agitada y con una postura incómoda que la princesa lo vio como algo cómico. Cree que es gracioso, ¿verdad? Debí de haber sido golpeada en la espalda muy fuerte. Como sea, ¿dónde está Prachón? ¿A dónde se fue? Oh, discúlpame, mi señora. La actitud de Prick cambia de estar asustada por pensar en la guillotina a estar extremadamente nerviosa. Le mentí sobre eso. ¿Me estás bromeando, Prick? La princesa finge ponerse seria con Prick. ¿Cómo te atreves a mentirme sobre eso? Sabes que le tengo miedo a Prachón más que a mi padre. Bueno, lo pasado, pasado está, ¿no? Aunque le respondiera de esa manera la princesa, sus dos manos se juntan en reverencia hacia los pies de la princesa, con gran amor y miedo a la muerte. Ah, pero mi rodilla está sangrando. ¿Así quieres que deje ir tu mentira? La princesa Nilapad sonríe cuando ve a Prick temblar como un pájaro recién nacido. Si regreso al palacio así, todos los sirvientes estarán en pánico seguramente, sin mencionar a mi padre, madre y mi hermano mayor. La princesa molesta a Prick diciendo los nombres de sus superiores. Me arrepiento profundamente, por favor no me castigue. Cuando la princesa ve a Pri constantemente temblando, decide dejar de molestar a su sirvienta más cercana. ¿O debería de ir al palacio Boachum para que me cure la herida en mi rodilla? Finalmente, la princesa encuentra una solución para Prick. ¡Qué excelente idea! Prick está encantada. Gracias por el cumplido. La princesa se burla sarcásticamente de ella, pero la chica no parece darse cuenta porque está concentrada en recoger todas las ciruelas negras del piso.
Ven y levántame, no solo te preocupes por las ciruelas negras. La princesa Nilapat intenta levantarse sola del piso con dificultad. Deberías de preocuparte por mí. Ya voy. ¿Por qué tengo que cargar tanto las frutas como a una chica como tú? Jaja, te reto a cargarme alto. La princesa le ordena y se ríe de ella, discutiendo como siempre. Si estuviera alguien más, Prig no se atrevería a igualarse a la princesa por temor a ser castigada o expulsada del palacio. Pero cuando solo está con la princesa, Prig se atreve a discutir con ella porque sabe cuánto le gustan este tipo de discusiones a la princesa. Sin embargo, la princesa Nilapat no solo ha cuidado a Pri como una sirvienta, sino como una amiga y socia, incluso como una compañera inseparable. Cada mañana que la princesa se levanta, lo primero que busca es a Prig. Cuando la princesa regresa de la escuela, se apura a cambiarse de ropa para encontrarse con Prig en la cocina todos los días. La princesa Nilapat debe tener a Prig a su lado para poder cometer travesuras juntas a diario. Por ejemplo, robar bocadillos de la cocina que son específicamente cuidados por Mai Pang, la chef en jefe, quien es muy querida por su comida. Las galletas de arroz frito que están guardadas en frascos merecen ser robadas por ella y sus acompañantes. También incluye el fingir ser un fantasma para engañar a los chefs y guardias del palacio, sin mencionar trepar árboles para robar fruta, lo cual han hecho infinidad de veces. Escogen los árboles grandes en pleno florecimiento que Planchon aprecia más para verlos cuando pasea. Puede decirse que si la princesa sabía qué árbol le gustaba a su padre, ese árbol se convertiría en el siguiente objetivo para que la princesa Nilapat y Prig robaran sus frutos el siguiente día. Este enorme árbol de ciruelas negra tuvo el mismo destino que los árboles anteriores.